Bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, pues bienvenidos a todos. A nombre del Instituto GEN, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda reunión académica del año 2024. Esta ocasión es especial, pues participa uno de los ganadores del premio Antonio López de Silanes en de 2023 en la categoría de investigación epidemiológica. Su trabajo lo realiza en la ciudad de Guadalajara, desde donde nos acompaña él y su equipo, en uno de los centros de investigación de salud más prestigiados del país, pero sus resultados nos acercan a un mejor conocimiento de la realidad. Por ello, agradezco de nueva cuenta al doctor Ramón Corona, a todo su equipo, a los aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos y también a todos los miembros del instituto que se encuentran el día de hoy con nosotros aquí presentes. De todas maneras, esta ponencia se está grabando y se va a distribuir más adelante. Gracias por aceptar ofrecernos esta conferencia que relaciona factores de riesgo de origen social y demográfico asociados a uno de los defectos de nacimiento, que son los defectos del tubo neural. Su trabajo lo realizó en una noble institución con gran impacto social, el Hospital Civil de Guadalajara. Para el Instituto GEN, nuestras reuniones académicas son una de las formas que nos hemos propuesto para mantener vivo el espíritu y legado de mi padre. Él siempre nos animó a mantener en alto el interés y apoyo posibles hacia la investigación, la difusión del conocimiento y el combate a los defectos al nacimiento en México. Así es que bienvenidos de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Fabio Salamanca, quien nos dará un esbozo de la labor del doctor Jorge Ramón Corona allá en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fabio, por favor. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Celebro las palabras introductorias que María Eugenia nos acaba de hacer, porque resumen muy bien lo que pretendemos con estas sesiones académicas, en las cuales se presenten los trabajos que han sido acreedores a este premio cada vez más prestigiado en la comunidad científica, que lleva el nombre de nuestro ilustre y querido amigo y fundador del Instituto GEN, Antonio López de Silanes. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a todos los miembros de nuestro instituto que están conectados virtualmente a esta sesión y expresar una muy calurosa felicitación a Jorge Román y a su grupo de investigadores por esta contribución que fue publicada en una revista internacional de impacto y que, como veremos a lo largo de la presentación que nos haga ahora Jorge Román, es una contribución singularmente importante en este campo del estudio y profundización de los defectos al nacimiento en nuestro medio. Quisiera solo brevemente resaltar algunas de las múltiples facetas curriculares de Jorge Román Corona Rivera, que pertenece a un linaje de investigadores en Guadalajara que hayan hecho notables contribuciones en este campo, con muchas publicaciones científicas de alto nivel y que concluyeron con el nombre que un instituto de genética lleva en Guadalajara y que corresponde a Enrique Corona Rivera, que es el hermano mayor de esta
dinastía afortunada de colegas interesados en la investigación en el campo de la genética, la citogenética y la genómica en Guadalajara. Diría brevemente, para resumir, que Jorge Román Corona es médico cirujano de la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, pero también obtuvo la maestría y el doctorado en genética humana en esta misma universidad, culminando el doctorado en el año 2005. Es coordinador del curso de especialidad en genética médica de esta universidad, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con sede en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Además, es responsable del Centro del Registro e Investigación sobre Anomalías Congénitas del Instituto de Genética, doctor Enrique Corona Rivera, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Es la institución a la cual aludía previamente, que lleva el nombre de los hermanos, del hermano mayor de esta familia. Por otra parte, y de manera notable, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, es socio numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana, es autor de 100 artículos en revistas internacionales, incluidas en índices, y cuenta con más de 1,100 citas en la literatura internacional. Ha sido director de más de 40 tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Bienvenido, Jorge Román. Felicidades nuevamente por este premio obtenido el año anterior en el área epidemiológica. Muchas gracias. Adelante, Cuauhtémoc. Muy bien, muchas gracias. La verdad es un perfil académico muy importante, muy interesante, pero yo quisiera recalcar que este es también una ocasión especial, pues nuestro ponente procede y trabaja en el interior de la República. La más de nuestras pertenencias de miembros está localizada en el área metropolitana de la Ciudad de México, y eso entonces nos da la oportunidad de acercarnos a los estados, de acercarnos a la importante labor de investigación que se hace en este campo y en otros campos, sobre todo en el de Ciencias de la Salud, de la cual la Universidad de Guadalajara, a través de su centro, es un centro muy prestigiado. Muchas gracias, doctor Corona. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues agradezco la invitación y la oportunidad de compartir parte de los resultados de ese trabajo que me va a permitir compartir. ¿Sí se observa la pantalla? Sí. La amplifica eso. Muy bien. Correcto. Bueno, el trabajo lo titulé Factores de riesgo sociodemográficos asociados a defectos del tubo neural, y pues la intención es transmitir parte de la experiencia en el registro de anomalías congénitas que llevamos en nuestro hospital desde el año 2009. Ya. Bueno, los
objetivos de este trabajo pues son, primero, ponerle un marco de los defectos del tubo neural como problema de herencia compleja. Como mencioné, pues hablar sobre la experiencia en nuestro hospital, en el estudio de defectos del tubo neural, en básicamente 3 aspectos: la prevalencia, los factores sociodemográficos asociados a los defectos de tubo neural, y también hemos estudiado las variantes de la metileno tetrahidrofolato reductasa en una población de pacientes, en la misma población de pacientes con defectos del tubo neural, ¿sí? Este trabajo, como ya se mencionó, pues nos sentimos pues muy honrados de haber recibido el premio del Instituto GEN en el área de epidemiología, y que se encuentra publicado, ¿sí? Que es básicamente de lo que voy a hablar en mayor medida, ¿sí? Bueno, para entrar en materia, bueno, quisiera ubicar pues el registro de malformaciones que llevamos, de donde deriva la información que resultó en el trabajo que publicamos, ¿sí? Los sistemas de vigilancia de malformaciones pues empezaron en los años 60, ¿sí? Y en el ECLAM en Sudamérica, ¿ya? El ESEM en España, y el de prevención de defectos congénitos en Estados Unidos, ¿sí? Y que pues utilizan diseños de casos y controles basados en hospital, ¿sí? Donde se parte del estudio de recién nacidos con alguna malformación, ¿sí? Y que el estudio sistemático de variables de riesgo, pues permite varias aplicaciones derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la caracterización de la malformación, ¿sí? Y la identificación de factores de riesgos, y también pues contar y sacar prevalencias o incidencias, ¿sí? Analizar el comportamiento epidemiológico de una malformación, si sube, baja o si oscila, ¿sí? Y la identificación de factores de riesgo pues permite identificar las variables de riesgo asociadas a la presencia de una anomalía congénita, y estas pueden ser ambientales o genéticas, es decir, la mayoría de anomalías se consideran de etiología multifactorial y que pueden derivar en medidas preventivas como el ácido fólico, ¿sí? En el caso del tubo neural es un defecto sensible a folatos, ¿sí? Y que pues también la identificación de factores genéticos, es decir, genes participantes, y que pues derivan en medidas de prevención primaria. Esta estrategia pues se basa en diseños metodológicamente hablando, de casos y controles, donde precisamente una de las bondades de los diseños de casos y controles es que permite estudiar simultáneamente múltiples factores de riesgo, ¿sí? Los diseños de casos y controles, en cuanto a la relación causa-efecto, son retrospectivos, es decir, partimos del efecto para tratar de identificar la causa o factor de riesgo, ¿sí? Y se tiene una población de sujetos que tienen la malformación o enfermedad de interés, que son los casos, en el día de hoy, los defectos de tubo neural, y que y se comparan con un grupo control que usamos recién nacidos no malformados del mismo sexo, y que en ambos se analiza la relación entre la exposición al factor de riesgo, que puede estar presente o ausente tanto en los casos como en controles. Lo que esperamos ante una hipótesis de un posible factor de riesgo es que la exposición sea mayor en los casos con respecto a los controles, ¿sí? Entonces, esto permite obtener medidas de asociación como los odds ratio, que nos dicen que hay o no hay una relación
causa-efecto entre una exposición y una malformación, ¿sí? Esta labor, pues la iniciamos en el año 2009 con este diseño de causas y controles, y que a la fecha, pues tenemos la información de alrededor de 9,000 bebés con malformaciones, ¿sí? En nuestro hospital, pues esto pues nos está permitiendo generar información sobre prevalencia de malformaciones, ¿sí? Y sobre todo, pues la identificación de factores de riesgos asociados a cada malformación. Algo importante de este modelo que llevamos en nuestro hospital es que esta información la convertimos en digamos, un beneficio para el paciente. Es decir, cada recién nacido que nace con alguna malformación, se le hace su historia clínica genética, se hace un diagnóstico clínico, citogenético o molecular, según se disponga, y es clasificada la malformación como sindrómica o no sindrómica, ¿sí? Entonces, algo importante es que estas conclusiones con cada caso, pues se aplica, se utiliza, le sirve a la familia para fines del asesoramiento genético, ¿sí? Entonces, esto permite que a cada bebé que nace con alguna malformación sea tratado por el servicio de genética. Si un caso para nosotros es un recién nacido vivo que presenta una malformación mayor o 3 o más anomalías menores, ¿sí? Si no presenta ninguna anomalía mayor, se considera un control, siempre y cuando tenga menos de 3 anomalías menores, y se hace un interrogatorio sistemático, igual que en los casos, de manera que se pueden comparar variables familiares, sociodemográficas, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos un formato que registramos 360 variables por cada caso y cada control. Tenemos un programa de captura basado en macros para Excel, el cual después se puede exportar a programas de análisis estadísticos como SPSS, ¿sí? Entonces, pues esto nos permitió obtener este análisis, este estudio en cuanto a los defectos del tubo neural. Entonces, lo primero es, ¿qué son los defectos del tubo neural y cuál es su etiología? Entonces, los defectos de cierre del tubo neural, como su nombre lo dice, son defectos donde el tubo neural no cierra, o hay otras teorías a favor de que se disrupciona una vez cerrado, ¿sí? Aquí tenemos un dibujo del embrión, entonces se estima que el día 28 ocurre el cierre del tubo neural. Ocurre a manera de zipper, de acuerdo a la teoría de Van Halen, y va hacia arriba y va hacia abajo, excepto en el neuroporo rostral que va hacia arriba, ¿sí? Y en el neuroporo caudal. Entonces, según el sitio del defecto de cierre, pues podemos encontrar defectos que se pueden llamar altos o cefálicos, como la anencefalia, el encefalocele o la cranioraquisquisis, ¿sí? O si existen en el sitio de cierre 1, pues defectos toracolumbares o lumbares, ¿sí? O los defectos del neuroporo caudal, la expresión mínima como disrefismos espinales, ¿sí? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué los causa? ¿Sí? Entonces, los defectos del tubo neural tienen una etiología genética compleja, ¿sí? Tienen un alto impacto, afectan anualmente a 214,000 a 322,000 embarazos en todo el mundo, y junto con las cardiopatías y las malformaciones de las vías urinarias,
son las tres principales malformaciones que afectan al humano, ¿sí? Algo de llamar la atención y motivo del estudio desde el punto de vista de factores de riesgo es que su prevalencia es marcadamente mayor en países en desarrollo, ¿sí? Lo que habla que las condiciones socioeconómicas o alimentarias o sociales establecen un factor en la prevalencia u ocurrencia. Cualquier enfermedad, cualquier malformación puede ser genética o ambiental, ¿sí? Entonces, las genéticas pues son raras, son desde el punto de vista genéticas simples, o sea, un solo factor, un gen es responsable, pero se caracterizan por tener un riesgo de recurrencia alto, como la hemofilia, la osteogénesis imperfecta, la distrofia de Duchenne. Y podemos tener problemas ambientales como tuberculosis o escorbuto, donde la genética pues no participa o es mínimo. O tenemos enfermedades que son de etiología genética y ambiental, como donde ubicamos a la espina bífida. Estos son problemas comunes. La genética de estas enfermedades es compleja o multifactorial y en general tiene un riesgo de recurrencia bajo, ¿sí? Los defectos del tubo neural pues siguen el modelo de la herencia multifactorial, ¿sí? Donde muchas de las características de los defectos del tubo neural y otros problemas multifactoriales se explican por el llamado modelo del umbral, ¿sí? Entonces tenemos aquí representada una curva de distribución normal y tenemos distribuida la población general y se establece una línea o umbral a partir de la cual quienes la rebasen, ¿sí?, presentarán la enfermedad o malformación en cuestión, ¿sí? Entonces, en los defectos del tubo neural, muchas de sus características se explican por este modelo del umbral, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la prevalencia, digamos, la afectación en la población general, y vemos cómo los familiares de primer grado están más cerca de rebasar el umbral que los familiares de segundo grado. Por eso, en la población general, cuando hay un afectado, el riesgo para un familiar de primer grado es del 2 al 5%, y para un familiar de segundo grado disminuye al 0.5%, y para uno de tercer grado ya es casi igual al de la población general, ¿sí? También vemos que, acorde al modelo multifactorial, mientras más afectados haya con defectos del tubo neural, más riesgo hay. Con un afectado, el riesgo es del 2 al 5%, y con dos afectados, el riesgo se incrementa al 11%, ¿sí? También podemos ver que el riesgo puede variar según el sexo. Hay más casos en mujeres con anencefalia que hombres, lo cual se interpreta como que el sexo femenino rebasa más fácilmente el umbral para nacer con anencefalia. Y también la severidad interfiere, ¿no? A mayor severidad, mayor riesgo de afectación. Entonces, en esta gráfica, pues tenemos que los defectos altos, que se consideran más severos, están más cerca del umbral que los defectos bajos. Entonces, ¿qué significa cruzar el umbral? Significa tener más factores genéticos o más factores ambientales o ambos, ¿sí? También otra característica de los problemas multifactoriales es que tienen una mayor frecuencia de concordancia en gemelos monocigóticos que en disigóticos, ¿sí? Se estima que esta es del 4% en disigóticos y es casi del doble en monocigóticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de los defectos del tubo neural? Pues es una herencia multifactorial o compleja, ¿sí? Esto quiere decir que hay factores genéticos, hay conductores ambientales o teratogénicos, ¿sí? Hay factores epigenéticos, hay
determinantes sociales en salud y en interacción con otros factores del huésped, ¿sí? Entonces, esto hace que el estudio sea complejo y que pueda fraccionarse con diferentes enfoques, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice que tiene algo de genética? Pues que hay familias donde hay más de una persona que nace con un defecto del tubo neural. La consanguinidad, ¿sí? Al respecto, hay múltiples estudios de variantes de genes que pueden causar o de problemas cromosómicos, pero estos en realidad son poco frecuentes. En general, la mayoría de pacientes con defectos del tubo neural no tienen identificado un gen defectuoso o una alteración cromosómica, ¿sí? Se han estudiado también ampliamente factores epigenéticos que involucran una metilación anormal, que involucran los microRNAs, retrovirus, eventos regulatorios, ¿sí? O también, de manera muy importante, los conductores ambientales como químicos, de exposiciones laborales, el tabaco, la dieta, el alcohol, drogas, agentes infecciosos, ¿sí? Cada uno con su factor contribuyente, junto con otros factores del huésped, como la edad de la madre, la temporalidad, el microbioma, la obesidad materna, el estado de nutrición, factores inflamatorios, el sistema inmune, ¿sí? La etapa de desarrollo. Y también mencionábamos que los defectos del tubo neural son muy frecuentes en países en desarrollo y poco frecuentes en países con mejores condiciones socioeconómicas. Entonces, no, es innegable que el entorno social, barreras de comunicación, acceso a sistemas de salud, el estatus cultural y económico, influyen en la ocurrencia. Entonces, ante esta diversidad etiológica, pues la inquietud de realizar este trabajo, pues fue identificar cuál es la prevalencia y cuáles son los factores de riesgo sociales y demográficos asociados a la ocurrencia del tubo neural. Entonces, algo muy importante a la hora de hacer enfoques epidemiológicos es la clasificación apropiada de los casos, a fin de que nos pueda ser de utilidad para la búsqueda e identificación de posibles factores de riesgo. Entonces, la clasificación, como decía Linneo, que se necesita un nombre para llegar al conocimiento, pues es una parte fundamental para que lo que se obtenga pues sea adecuado, ¿sí? Entonces, tenemos que los defectos del tubo neural se pueden clasificar de varias maneras, ¿sí? Una muy utilizada es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que los divide en craneales y espina bífida, ¿sí? Los craneales nos referimos a la acrania anencefalia, cranioraquisquisis, iniencefalia y encefalocele. Y la espina bífida nos referimos a espina bífida cerrada o abierta. Es decir, en la cerrada está cubierto el defecto por piel, ¿sí? Y en la abierta el defecto no está cubierto por piel. La espina bífida abierta se subclasifica según se localice, ¿sí? Ya sea en la región cervical, torácica, toracolumbar, lumbar o sacra, y también según se acompañe o no, por ejemplo, de Arnold-Chiari e hidrocefalia, ¿sí? Otra manera de clasificar los defectos del tubo neural es en altos y en bajos, ¿sí? Donde se supone que son más graves los altos, ahí incluimos la anencefalia, cranioraquisquisis, encefalocele, o la espina bífida cervical, perdón. Y los bajos, la espina bífida lumbar, o toracolumbar, lumbar o sacra, o los defectos meningocutáneos como los senos dérmicos, ¿sí? Una tercera manera de clasificar los defectos del tubo neural es en abiertos y cerrados, ¿sí? Abiertos nos referimos a la anencefalia, cranioraquisquisis
y a los mielomeningoceles, ¿sí? Y los cerrados, pues, como el encefalocele, o los meningoceles, o los lipomeningoceles. Aquí la distinción es importante porque los defectos de cierre del tubo neural abierto se consideran folato dependientes. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, clasificarlos de esta manera es como resultan de mayor utilidad. Y por último, el enfoque genético, la importancia de que los casos sean valorados por un genetista, es que vamos a tratar de identificar de la mejor manera los defectos del tubo neural que clasifiquemos como aislados. Es decir, que no tengan defectos múltiples, que no tengan un síndrome, ¿sí? La mayoría, si bien son aislados, tendríamos bebés con anencefalia o mielomeningocele, que pueden tener anomalías primarias, que se consideran parte, perdón, secundarias, que se consideran parte del mismo, de la misma secuencia malformativa, que incluye la anomalía de Arnold-Chiari, la hidrocefalia, pueden tener defectos costovertebrales, ¿sí? Pero que, por ejemplo, habitualmente afectan a menos de 10 vértebras, lo cual permite diferenciarlo de las displasias costovertebrales, autosómico-recesivas, por ejemplo, ¿sí? Y que pueden tener hidronefrosis, también como parte secundaria al defecto, pueden tener, en los casos de la encefalia, micropene, ¿sí? O pueden tener pie equinovaro. Todo esto no se consideran malformaciones diferentes, sino parte del mismo defecto aislado. Y eso es diferente a los bebés que tienen malformaciones primarias que no tienen que ver con los defectos del tubo neural. Entonces, por ejemplo, que tengan una espina bífida y que tengan un quiste de Dandy-Walker, o que tengan una craniosinostosis, o que tengan labio paladar hendido o un onfalocele. Entonces, si bien puede ser que no tengamos un diagnóstico, estos casos muy probablemente tengan una etiología diferente a los defectos aislados, ¿sí? Y no se diga cuando identificamos un defecto sindrómico, ¿sí? Es decir, una causa monogénica o una causa cromosómica o una causa desconocida, ¿no? Aquí les ilustro un paciente con mielomeningocele en el que se comprobó síndrome Waardenburg, ¿sí? Que es parte de las manifestaciones poco frecuentes, o el síndrome de Meckel-Gruber, que tiene encefalocele y polidactilia y riñones poliquísticos, o el defecto del tallo corporal, donde es común que tengan meningoceles, ¿sí? Entonces, todo este abordaje o valoración de cada caso es muy importante porque ¿qué es lo que queremos? Filtrar en lo que la clínica permite los casos que sean defectos del tubo neural abiertos, aislados, ¿sí? Que son los que se relacionan más con la deficiencia de folatos, ¿sí? Entonces, en nuestra población, así lo hicimos, ¿sí? Del 2009 al 2019, incluimos 171 bebés que nacieron con defectos del tubo neural, ¿sí? Abiertos, y de estos excluimos 10 con anomalías múltiples, 28 sindrómicos, y seleccionamos para la identificación y estudio de posibles factores de riesgo 143 bebés que pudimos clasificar como aislados, lo cual, de acuerdo a lo que he mencionado, pues probablemente de etiología multifactorial, ¿sí? De estos fueron 68 hombres, 75 mujeres, y de los cuales 36 tenían encefalia y 107 tenían espina bífida, ¿sí?
En ambos fue una proporción 1:1 prácticamente. Predominó la espina bífida lumbar, seguida de la sacra, y en 10 fue toracolumbar y en 1 cervical. Esta población de casos, ¿sí?, se comparó con un grupo control de 519 recién nacidos sin malformaciones, ¿sí?, con una proporción igual de hombres y mujeres, ¿sí? Bueno. De las variables que estudiamos en el registro de malformaciones que llevamos, pues vimos que la agregación familiar, la consanguinidad, la exposición a químicos, tabaco, algunos aspectos de la dieta, la exposición al alcohol, la exposición a infecciones o agentes infecciosos, la edad, la obesidad, el estado de nutrición, la etapa de desarrollo, el entorno social, el estatus cultural, pues los pudimos analizar, y que sobre eso pues versa el trabajo que realizamos, ¿sí? Bueno. Y también, como mencioné, pues esto nos permitió pues obtener una prevalencia. Obviamente la pregunta que nos hicimos pues fue si, como sabemos, pues se introdujeron en México, al igual que en todo el mundo, programas para suplementar y fortificar con ácido fólico a la población y a algunos alimentos. Y la pregunta es si nuestra prevalencia en nuestro hospital ha disminuido, ¿sí? Bueno, entonces, anterior al CRIAC, en nuestro hospital, con el doctor Jesús Pérez, se llevaba un registro de malformaciones, y tenemos los datos desde el año 1991, a los cuales le dimos continuidad, ¿no? Entonces, tenemos un seguimiento de 24 años, en los cuales registramos 336 casos de defectos del tubo neural abiertos que ocurrieron en 267,201 nacimientos, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica que publicamos en negro, todos los defectos del tubo neural juntos, en rombos para la anencefalia, y los círculos para la espina, perdón, al revés, para la espina bífida. Y vemos fluctuaciones grandes de año a año, y en total, pues tuvimos una prevalencia de 12.6 casos por cada 10,000 nacimientos. Recordemos que países europeos o en poblaciones predominantemente caucásicas de Estados Unidos, las prevalencias andan en el 2, 3, 4 por 10,000. O sea que seguimos teniendo una prevalencia al menos 4 veces mayor que la de países que se dicen desarrollados, ¿sí? El análisis de factores de riesgo que mencioné, pues incluye la población estudiada solamente a partir del año 2009 al 19. Bueno, ¿qué observamos en lo que analizamos, ¿no? Entonces pusimos de manera arbitraria, aproximadamente alrededor del año 2002, como la época de inicio de los programas de suplementación de ácido fólico, ¿sí? Entonces, donde a partir de ahí, pues esperaríamos una disminución en la prevalencia. Entonces, vemos que antes del 2002, en el periodo 91-2002, la prevalencia era de 12.9, y la que obtuvimos global, bueno, bajó a 10.7, y la global quedó en 12.6. Para la espina bífida, sí vemos una disminución de 10.7 a 8.5, ¿sí?
pero para la anencefalia inclusive vemos un incremento de 2.2 a 3.9. Esto pues nos llevaba a esta pregunta. Se sabe que la suplementación y sobre todo la fortificación de alimentos con ácido fólico disminuye la prevalencia de efectos del tubo neural entre un 50 y un 70%. ¿Sí? Entonces, poniéndole un 60% como media, pues en azul es la prevalencia que observamos, ¿sí? Y en rojo sería la reducción teórica al 60%, es decir, que esperaríamos que de 2.2 por 10,000 baje a 0.9, la de anencefalia, de 10.7 baje a 0.3 y de 12.9 baje a 0.2. Esa sería la disminución teórica esperada en base a lo informado en estos programas, pero ¿qué observamos? Observamos que sí disminuyó la espina bífida, disminuyó, pero solamente un 20.6%. Disminuyeron todos los defectos del tubo neural, pero apenas un 3.9%. Y la prevalencia de anencefalia inclusive subió un 77%. Esto pues nos dice que en nuestro hospital pues no observamos una clara o marcada disminución de la prevalencia de defectos del tubo neural. Aquí me permito poner una comparación con estadísticas nacionales del RIBEMSE, ¿sí? Y que está por quinquenios, en realidad, ¿verdad? Entonces, antes del 91, una prevalencia muy alta de anencefalia y espina bífida, ¿sí? Pero si vemos esta gráfica, pues vemos que nuestra prevalencia no es pues muy diferente a la del ribense, y sin embargo, pues en el análisis que hicimos, pues no vimos esa disminución en la prevalencia. Cabe mencionar que una de las limitaciones de nuestro estudio es que estamos presentando resultados de un solo hospital, de un solo centro. Y de acuerdo a los diseños de casos y controles, nuestros resultados se aplican para nuestro hospital, para nuestra población, y no necesariamente se extrapolan ni siquiera a toda la región y menos a todo el país. Aunque sabemos que hospitales similares pues podrían extrapolarse. Por ejemplo, estos incrementos que vemos pueden también estar influidos por factores como que en nuestro hospital hay una unidad de medicina materno-fetal que ha aumentado la captación de casos con respecto a años anteriores. Entonces, eso hace que interpretemos con cautela también esos incrementos, ¿sí? Bueno, si comparamos, aquí tengo 2 estudios de Monterrey, donde lo hicieron en hospitales del IMSS de Monterrey, donde ellos encuentran que posterior al periodo de fortificación, bajaron un 41% todos los defectos, un 28% la anencefalia y un 63% la espina bífida y casi nada el encefalocele, ¿sí? Y este otro, también hecho en Monterrey, también observaron una disminución en un tiempo relativamente corto posterior a la fortificación, ¿sí? Si comparamos aquí de nuevo pongo las prevalencias en nuestro hospital y pues vemos que al menos la de anencefalia es bastante similar a la que observan con disminución, ¿sí? Bien. Se sabe y se ha estudiado que aún dentro de un país pueden observarse diferencias en prevalencia, ¿sí? Entonces, aquí en México, por ejemplo, se reconoce Guadalajara, que es también de hecho, ese trabajo que está citado en este artículo fue hecho en nuestro hospital
donde pues la prevalencia rondaba los 20 por 10,000. Entonces se pone como una ciudad con una prevalencia diferente a la de Monterrey o a la de Ciudad de México, ¿sí? Entonces, y bueno, en función de que dentro de un país, pues precisamente de muchos determinantes nutricionales o genéticos, ¿no? Entonces, uno muy estudiado es las variantes genéticas de la metileno tetrahidrofolato reductasa, donde sabemos que si bien somos una población con una alta proporción de individuos homocigotos para la variante, también tenemos variaciones que dependen de la proporción de genes indígenas o genes españoles que tengamos, ¿no? Entonces, tal vez, ¿en qué poblaciones se ha visto este descenso? Pues en poblaciones caucásicas europeas, ¿sí? Bueno. Además de la prevalencia, pues nos preguntamos cómo los factores sociodemográficos estudiados pues podrían tener un efecto sobre la prevalencia que observamos, ¿sí? Entonces, de la comparación o del estudio entre el grupo de casos y el grupo de controles, ¿qué fue lo que encontramos? Posterior al análisis multivariado, lo que encontramos fue que la consanguinidad aumenta 10.3 veces el riesgo de defecto del tubo neural. El que haya otro familiar aumenta casi 29 veces el riesgo de tener defecto del tubo neural. Entre los factores preconcepcionales nutricionales, el tener sobrepeso aumenta 2.5 veces el riesgo de tener defectos del tubo neural, mientras que tener un índice de masa corporal normal tiene odds protectores, ¿sí? De los factores del primer trimestre, encontramos asociación con la exposición inadvertida a hormonales, anticonceptivos hormonales, a la exposición a hipertermia, a gripe o analgésicos antipiréticos. Y del embarazo también observamos asociación con una ganancia ponderal insuficiente o con un control prenatal inadecuado. Cabe mencionar que estos riesgos ocurrieron ya que se había producido el defecto del tubo neural, o sea, no guardan relación, ¿sí? A continuación, pues digo, voy a explicar o a discutir que cada uno de estos factores sociodemográficos encontrados, ¿sí? La consanguinidad aumenta el riesgo y también por grado de parentesco afectado con defecto del tubo neural, solamente vimos asociación con los OR ajustados para familiares de tercer grado. Con esto decimos que encontramos una frecuencia del 9.8% de un familiar de tercer grado o menos con también un defecto del tubo neural, lo cual nos incrementa grandemente el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué explica que tener este antecedente de otro familiar afectado o la consanguinidad aumente de manera importante el riesgo? Pues la proporción de genes en común relacionados con defectos del tubo neural, ¿sí? Por ejemplo, se ha propuesto que genes relacionados con vías metabólicas de folatos o la glucosa, o SNPs, o variaciones en el número de copias, pues pueden transmitirse en familias. Pero también nos puede decir que también estas familias tengan exposición a los mismos factores ambientales, ¿sí? Estas familias es importante identificarlas porque son familias que tienen una resistencia a folatos, es decir, que las dosis para prevención
deben ser más altas a fin de que puedan disminuir el riesgo de recurrencia, ¿sí? Bueno. También, ¿cómo traducimos los factores de riesgos que identificamos? Pues que los bebés con defectos del tubo neural nacen de familias, de madres con desventajas socioeconómicas y con un estado nutricional inadecuado, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la escolaridad es de 8.8 años, ¿sí? Y vemos diferencia estadística solo para anencefalia, ¿sí? Vemos que el peso ante parto, ¿sí? Es la ganancia de peso en el embarazo, y la talla materna, pues inclusive es menor en los bebés con defectos del tubo neural, ¿sí? Que vemos diferencia significativa. Y también que el índice de masa corporal ante parto también muestra diferencias significativas, ¿sí? Vemos también que un control prenatal inadecuado y una frecuencia muy baja de consumo de ácido fólico antes del embarazo de alrededor del 8%. Todo esto nos habla de ¿qué? De que es una población, por ejemplo, el nivel de educación se considera como un proxy, como una aproximación al nivel socioeconómico. Y el nivel socioeconómico se considera como un reflejo o que refleja el estado nutricional o el acceso a adecuadas medidas nutricionales. Entonces, esto nos identifica una población con desventajas socioeconómicas. Y bueno, lo nutricional pues nos lleva siempre al ácido fólico, ¿sí? Y como sabemos, el ácido fólico, bueno, pues viene de la suplementación o de la ingesta de folatos de la dieta, y una enzima pues ampliamente estudiada, por ejemplo, es la metileno tetrahidrofolato reductasa, ya que es una enzima que logra la donación de grupos metilo para la síntesis de ADN o la síntesis o para la metilación de la 5-metilcitosina, ¿sí? En estas reacciones puede desviarse ante la falta de ácido fólico a una hiperhomocistinemia que constituye un factor de riesgo trombótico y que en estas reacciones pues implican otras vitaminas como la B6, la piridoxina o la B12, ¿sí? Tanto la metilación deficiente del ADN como la síntesis inadecuada de ácido fólico, pues se cree que pueden afectar la neurulación y favorecer el defecto del tubo neural. Esto hace que se haya hecho una hipótesis de metilación, por ejemplo, con respecto a la variante 677, donde la variante silvestre sería CC, y la variante de riesgo en teoría TT, donde el homocigoto silvestre, esta variante favorece la síntesis de ADN disminuida y una metilación incrementada, y el homocigoto de riesgo supone una síntesis de ADN incrementada, pero una metilación disminuida. Y esta metilación pues se considera como el principal riesgo para los defectos del tubo neural. Al respecto, brevemente también realizamos un estudio de estas dos variantes en nuestra población, ¿sí? Donde resaltamos que algo que se reconoce con los mexicoamericanos, que somos de las poblaciones del mundo con las frecuencias más altas de homocigotos, ¿no? O sea, aquí en la población control, 27% son homocigotos, ¿sí?
Y en todos los defectos del tubo neural, 23.8, entonces no observamos diferencias significativas. Solamente encontramos asociación para el OR ajustado de los heterocigotos con encefalocele, ¿sí? Y encontramos dos asociaciones para la otra variante que tiene menos importancia, que es la 1298. Lo que sí llamaría la atención es el riesgo 6.5 veces mayor para los dobles heterocigotos, ¿sí? Para el riesgo de anencefalo, ¿sí? Esto, pues, se ha propuesto, si estamos mencionando que la población mexicana, la población de nuestro hospital, tiene una alta prevalencia de defectos del tubo neural, una posible explicación es que sea el factor genético la diferencia, y el que al ser una población con alta prevalencia del alelo mutado, 51% de nuestra población tiene el alelo de riesgo, ¿sí? Pues que eso nos predisponga a tener más defectos del tubo neural. Entonces, por ejemplo, analizamos aquí 16 países, y esta línea indica del país con prevalencia más alta al de prevalencia más baja, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta hipótesis, esperaríamos que a mayor frecuencia de homocigotos de riesgo, mayor frecuencia de defectos del tubo neural. ¿Y qué observamos para la variante 677? Observamos que no había una correlación, ¿sí? Entonces, quiere decir que debe haber otros factores, porque, por ejemplo, países con menor cantidad de homocigotos como Turquía, como Brasil, como la India, tienen frecuencias de defectos del tubo neural, pues igual o más altas que las de México, ¿sí? O países como Irlanda, que tienen casi la misma frecuencia de homocigotos, tienen la mitad de frecuencia de defectos del tubo neural. Entonces, esto pues no queda del todo contestado de que sea la explicación de nuestra alta prevalencia. Bueno, desde la década de los 60, que se descubrió la asociación entre deficiencia de folatos y ocurrencia de defectos del tubo neural, ¿sí? Pues progresó hasta que la OMS pues empezó primero con recomendar suplementos, y posteriormente con la fortificación mandatoria de cereales, y en Estados Unidos también de la masa de maíz, ¿sí? Esto, desde el punto de vista epidemiológico, pues, como mencioné, en general se informa, aunque no la observamos en nuestro hospital, que disminuye en 50 a 70% la prevalencia de defectos del tubo neural. Ahora, esta prevalencia, este descenso, debe de ir a la par de una fortificación de alimentos exitosa y a la par de una suplementación exitosa, ¿sí? Entonces, para que veamos esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede estar actuando en nuestro país, en nuestro hospital? Pues que la suplementación, pues no ha sido exitosa, solamente alrededor del 8% de nuestras madres en edad fértil ingirieron preconcepcionalmente el ácido fólico. Si comparamos con países como Australia o Reino Unido, pues esto va en contra y favorece que tengamos prevalencias más altas, ¿sí? Entonces, es decir, tenemos en contra de la ingesta, se reconoce madre adolescente, tabaquismo, nivel educativo bajo, menores ingresos, multiparidad y embarazo no planeado. Es decir, tenemos, digamos, todo para una ingesta preconcepcional inadecuada, ¿sí? Y el otro problema en nuestro medio, pues puede ser la suplementación, ¿sí? Ya la harina de maíz, pues trae ácido fólico y trae folatos, ¿sí? Igual la harina de trigo, como en otros países, ¿sí?
Y bueno, esto puede variar según la región del país, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en nuestro medio, pues predomina la tortilla de maíz sobre el bolillo, digamos, o el pan, ¿sí? Y también sobre la de trigo. Hay regiones del país que predominan las tortillas de trigo, ¿sí? Y el inconveniente también aquí le agregamos, pues es que el maíz nixtamalizado, pues es común que se contamine con fumonicinas, que también son neurotóxicas, y aparte que el proceso de nixtamalización hace que el contenido de folatos pues sea muy pobre. Entonces, todo esto puede obrar en contra de una fortificación inadecuada. Y si a esto le sumamos, pues la baja tasa de suplementación preconcepcional, pues todo esto obra en contra de que mantengamos prevalencias elevadas junto con los factores sociales. Encontramos también que los anticonceptivos hormonales conferían un riesgo, pero se menciona que los anticonceptivos hormonales también pueden disminuir la absorción de ácido fólico, ¿sí? Bueno, el otro riesgo que observamos fue en realidad el sobrepeso, no la obesidad. En otros estudios se ha confirmado tanto el sobrepeso como la obesidad, y se ha estimado que por cada kilo por metro cuadrado por arriba de 30 que aumenta el índice de masa corporal, el riesgo de defecto del tubo neural se incrementa un 4%. ¿Qué se ha propuesto para explicar que la obesidad y sobrepeso favorezca el nacimiento de bebés con defectos del tubo neural? Pues no se sabe con certeza, pero se propone el efecto combinado de la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, ¿sí? Por ejemplo, en pollos, la insulina prepancreática regula la neurulación, el síndrome metabólico, la diabetes, además de que las mujeres con sobrepeso o obesidad son más propensas a hacer ayunos o dietas de mala calidad con menor ganancia de peso gestacional, tiene una ingesta pobre en ácido fólico y mayor riesgo de niveles bajos de micronutrientes y mayor frecuencia de deficiencia de ácido fólicos y resistencia a la dosis estándar para prevención de defectos del tubo neural. Entonces, este es un factor de riesgo modificable muy importante a considerar, ¿sí? El otro factor de riesgo que encontramos fue la presencia de fiebre, ¿sí? Esto está comprobado en animales, en pollos, en cerdos de Guinea, en ratones, que la fiebre puede afectar la neurulación, causar defectos del tubo neural, causar microcefalia, y se sabe que directamente puede existir una piroptosis, es decir, una apoptosis inducida por hipertermia o por fiebre, ¿sí? Entonces, de las otras variables que encontramos, creemos que son colineales junto con la fiebre, la causa de la fiebre, la gripe, el uso de antigripales, antipiréticos, ¿sí? Y también se mencionan la exposición a temperaturas ambientales, ¿sí? Bueno, entonces, nuestra población en nuestro hospital, pues tenemos descensos que no son los que esperábamos, ¿sí? La suplementación, pues con ácido fólico, por ejemplo, de las tortillas, que es la que se podría mejorar, actualmente con el suplemento que trae, pues tendríamos que tener una ingesta muy alta de tortillas para, por el lado de las tortillas, cumplir el requerimiento de los 400 microgramos que se requieren, ¿sí? Tenemos factores, otros mencionados que no observamos o que no comprobamos, como el uso de fármacos bien conocidos, como el valproato o el metrotexate, o no ahondamos en las exposiciones ambientales. Entonces, tenemos que, estos factores que identificamos, es importante que los ubiquemos como lo que son factores de riesgos. Como factores de riesgos, pueden llegar a ser de aplicación poblacional, pueden ser de utilidad para medidas de prevención,
en salud pública y en sistemas de salud. Es muy diferente a los factores etiológicos, ¿sí? Donde ahí tenemos una causa-efecto comprobada. Cuando es un factor etiológico hay pruebas diagnósticas, son de aplicación clínica y se utilizan en individuos y familias, ¿sí? Entonces, como conclusiones es que la prevalencia de espina bífida abierta después de que comenzaron los programas de suplementación en México tuvo una reducción modesta en nuestro hospital y la anencefalia incluso aumentó. Los factores de riesgo que identificamos están ligados a la deficiencia de ácido fólico, que pueden explicarse por una dieta secularmente deficiente en folatos a base de maíz, una ingesta baja de suplementos de ácido fólico, la presencia de desventajas socioeconómicas, nivel bajo de educación, subutilización de servicios de atención prenatal disponibles, malnutrición materna, peso, talla, ganancia ponderal y exposiciones de riesgo como hipertermia principalmente. Y sumado a factores genéticos como la consanguinidad y la recurrencia en familias, ¿sí? Es evidente que se debe de mejorar la fortificación de ácido fólico en los alimentos derivados del maíz y de la harina de trigo. Se deben reactivar campañas permanentes para la sensibilización, educación, promoción y distribución de suplementos de ácido fólico en mujeres en edad fértil, y que estas acciones solo serán efectivas en la medida en que nuestro porcentaje de embarazos planificados aumente paralelamente. Entonces, es decir que todavía hay mucho camino que seguir en la atención primaria, que incluyen medidas teóricamente fáciles, pero en la práctica difíciles, ¿sí? Es decir, tener hijos en la edad ideal de procreación, ¿sí? Disminuir el riesgo, el ácido fólico, no tener desnutrición, no tener sobrepeso, tener la protección de vacunas, planear los embarazos, si hay una enfermedad crónica que esté controlada, evitar exposición a sustancias de adicción o exposiciones ambientales o laborales, promover matrimonios no consanguíneos, mejorar el nivel de vida y de educación, identificar individuos o familias de riesgo genético o ambiental elevado, como en esto que hablamos hoy, como de resistencia a folatos, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias por tu atención. Pues muchas gracias, doctor Corona. Está abierta la discusión si hubiera comentarios de su parte. La doctora Greter había solicitado a través del chat alguna pregunta. Doctora Greter, ¿podría usted hacer la pregunta? Muchísimas gracias. Muy interesante su experiencia, doctor Corona. Gracias por compartirla. Creo que quedó satisfecha la pregunta porque ya habló sobre las variantes de la metilente tetrahidrofolato reductasa y su efecto en los defectos del cierre de tubo neural. Aunque no me quedó muy claro si con una buena suplementación salvamos el tema de los posibles de las personas que tienen esta variante de riesgo. Si se les da suplementación, ¿ya no hay riesgo? Pues algunos autores pues mencionan que son los casos que se recomiendan, digamos, dosis más altas, ¿verdad? Porque serían como resistentes a las microdosis de 400 microgramos, ¿sí? Entonces, pues sería la recomendación para esas familias, ¿eh? Para esas mamás, por ejemplo. Yo tendría una pregunta. Sí. Las diferencias que hay entre Guadalajara y Monterrey se explican también
quizás por las condiciones socioeconómicas en las dos entidades, en las dos ciudades? Pueden ser, por un lado, bueno, puede haber diferencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un punto clave del éxito de los programas de fortificación? Pues en los lugares donde los acompañantes de alimentos se basan en trigo. Entonces, la suplementación de harinas de trigo son las que han logrado el mayor éxito en la prevención. Entonces, en la medida en que sea más a base de maíz y no a base de trigo, pues puede causar diferencias. Entonces, hay diferencias que se sabe de consumo de más trigo en esas regiones, pero, por ejemplo, una explicación también es que la frecuencia de homocigotos de la metileno es menor, la reportada en población de Monterrey que la de Guadalajara. Entonces, ahí puede también haber una diferencia entre las ciudades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tuviera la Yo, audiencia? José yo Manuel quisiera- de Manilla. yo quisiera, en primer lugar, felicitar al doctor Corona y a su equipo por el valioso trabajo que nos muestra claramente que no es factible atacar un solo factor, digamos el ácido fólico, que tiene que ser, si es un problema multivariado, tiene que ser un programa multifocal, en el cual, bueno, pues evidentemente los esfuerzos deben ir dirigidos a la promoción de la salud en términos, en primer lugar, de aumentar la atención prenatal, que como ya había sido demostrado en otros estudios, reduce fundamentalmente los factores de riesgo. Digo, pues, como ejemplo, la obesidad, el alto peso, de manera que creo que este es un trabajo muy digno de ser ampliamente difundido y además continuado en términos de cómo hacer posible el diagnóstico de factores de riesgo a tiempo. Tanto los que se refieren a los antecedentes familiares, a los sociales, nutricionales, a los iatrogénicos, por ejemplo, como lo que se citó en el uso de antipiréticos, pero la conclusión es: hay que hacer un abordaje multifactorial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doctora Greter. sí, quisiera hacer otro comentario en relación a cuál es la edad gestacional o las variables que tomaron en cuenta para incluir a los recién nacidos que tenían un defecto del tubo neural. Es decir, ¿fueron recién nacidos vivos o fueron también recién nacidos muertos? ¿Fueron abortos? No, nuestro registro solamente es de recién nacidos vivos, bebés de más de 500 gramos, de más de 20 semanas. No incluimos, es otra limitante de los datos que tenemos, que no incluimos productos muertos ni abortos. Son solamente, toda la información es en productos vivos de más de 20 semanas, de más de 500 gramos. Porque justo en este periodo, en estos años, últimos tal vez 15 o 20 años, el ultrasonido prenatal ha tenido un auge muy importante
y muchos de los fetos detectados con anencefalia o con defectos graves del tubo neural finalmente terminan en una interrupción del embarazo en etapas incluso más tempranas que la semana 20 o los 500 gramos. Entonces, eso ha hecho en algunas poblaciones, como en Inglaterra, disminuir la prevalencia de los defectos del tubo neural al nacimiento, no solamente por efecto de la suplementación de ácido fólico, sino por el efecto del diagnóstico prenatal temprano de estos defectos y la interrupción que se lleva a cabo en muchos de los casos. No sé Sí. qué experiencia tienen allá. Ahí pues aquí no hay interrupción del embarazo, entonces esa parte, bueno, hace difícil que comparemos con otros lugares, porque pues aquí digamos el embarazo que se detecta, pues continúa. Actualmente apenas están, ahorita se está despenalizado ya el aborto, pero como tal no está permitido ni por causa genética, ¿no? Entonces, por eso... Ni aunque sea en encefalia. Por causas malformativas, ¿no? Eso todavía aquí está verde. ¿Eh? El doctor Leopoldo Torres tiene una pregunta. Doctor, en primer lugar, una felicitación para usted y todo el equipo que lo acompaña. En una de las primeras diapositivas nos hablaba de una frecuencia de 244,000 a 300,000 casos anuales. ¿Esto es global? ¿Es en todo el mundo? Global, es global. Es global. ¿Sabe usted en México cómo está? Bueno, no sacamos la multiplicación, pero por eso se saca la prevalencia, pero no tuve el detalle de sacar el cálculo con el número de nacimientos. O sea, la que nos da es 12.6 por 10,000 nacimientos, entonces nos falta sacar la regla de 3 con el número de nacimientos para sacar el total que me preguntan. No tengo el dato. Muy bien. Gracias. Bien, pues si no hubiera ninguna otra pregunta más. No, a ver, Cuau, Mandé, Fabio. yo sí quisiera hacer un comentario con cierta amplitud. El primero, por supuesto, felicitar a Román, porque me parece una presentación muy didáctica y es afortunado que la podamos difundir en nuestra red, porque creo que estos enfoques preventivos son absolutamente fundamentales. El otro aspecto que quisiera resaltar es que Román nos dio una visión histórica inicial cuando mencionó trabajos en otras latitudes y se refirió concretamente a Sudamérica. Y ahí yo quisiera resaltar el trabajo de Eduardo Castilla, un colega con quien trabajó Osvaldo Muchinic. Estaba tratando de ver si él estaba conectado en nuestra sesión y creo que desafortunadamente no, pero me hubiera gustado que estuviera presente porque seguramente hubiera tenido muy atingentes comentarios sobre esta presentación. Pero además, porque Osvaldo sigue vigente su protocolo sobre el ribense, que también mencionó Román en su presentación. Pero otro aspecto que me parece importante resaltar es que cómo es importante tener el seguimiento de un protocolo de investigación para no hacer dispendios absolutamente innecesarios y particularmente en los medios como el nuestro, en donde no tenemos todos los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación. Y me refiero al trabajo en el cual, después de que se diseñó un estudio en 3,000 embarazos multinacional,
e interinstitucional, por supuesto, para comparar embarazos de mujeres que tenían antecedentes de hijos con defectos de cierre de tubo neural, en los que se proporcionaba el ácido fólico, y compararlo con aquellos que no recibían el ácido fólico. Lancet decidió, cuando los autores de este proyecto de investigación absolutamente pionero analizaron los resultados de la mitad del tamaño de la muestra, el 50%, y encontraron datos absolutamente concluyentes. Y lo interesante es que ese artículo se publicó en Lancet justamente en el número que hacía un homenaje al primer trabajo sobre los efectos teratogénicos de la rubiola, que había sido una investigación de un oftalmólogo en Australia. Y eso me parece interesante desde el punto de vista histórico. Pero el segundo aspecto relacionado con nuestro medio tiene que ver con algo que acaba de mencionar Román, y que es la alusión al efecto del sobrepeso y la obesidad principalmente. Y ahí sí tenemos, con esta investigación reciente, que tener en cuenta la contribución del microbioma para muchas enfermedades, naturaleza genética incluso, pero para algunos rasgos poligénicos como este de la obesidad, es claro que un factor de investigación a futuro es este de estudiar el microbioma en nuestro medio. Creo que, por otra parte, esta presentación contribuye a demostrar cómo los procesos de selección y de calificación de los proyectos y trabajos publicados que se presentan en nuestro concurso son absolutamente transparentes, claros y muy relevantes. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo publicado en una revista internacional con factor de impacto y con una presentación que ha sido un complemento muy importante para demostrar estas cualidades de los trabajos que el Premio de Investigación Antonio López de Silanes hace cada 2 años. Nuevamente, una felicidad muy cordial para Román y su grupo, y todo este grupo que está en el Instituto de Enrique Corona Rivera, que ha hecho muy importantes aportaciones a la genética nacional desde Guadalajara y que esperamos que lo siga haciendo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Al contrario. Pues agradecemos a todos ustedes su asistencia, su permanencia en esta interesante plática. Simplemente para mí un aviso: nuestra tercera reunión académica tendrá lugar el 24 de junio con algunos de los otros 2 ganadores del Premio Antonio López de Silanes en Investigación que se realizó el año pasado. Por su presencia, por su participación, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Gracias. muchas gracias a todos, Buenas noches. doctor. Un Muchas placer. gracias. Un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Bye. Bye, Pati. Bye. Bye, Fabio. Bye. Bye.